Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. De líder natural a líder quebrantado. Jacob es el retrato del líder que confía en sus propios recursos humanos hasta que se encuentra con Dios y es quebrantado. Solo después de Peniel, al pasar de suplantador a príncipe de Dios, pudo convertirse en un líder útil, con carácter transformado y dependiente del Señor. El pastor Luis Ángel Díaz nuevamente con ustedes para desarrollar el tema de líder natural a líder quebrantado. Creo que nosotros como líderes cristianos tenemos que examinar los personajes bíblicos para poder extraer enseñanzas muy importantes para nosotros ahora. Esta parte vamos a basarla en Génesis 32, 24 al 25. Y justamente se trata de la historia de Jacob. Y esta historia de Jacob ilustra el proceso formativo de un líder. Jacob tenía habilidades naturales de astucia, negociación y poder de influencia, pero su liderazgo estaba marcado por el egoísmo y la manipulación. Desde robar la primogenitura hasta engañar a su suegro, Jacob vivió confiado en su ingenio. Sin embargo, Dios no permite que un líder permanezca en su autosuficiencia. En Peniel, Jacob fue confrontado, fue herido y fue transformado. En ese encuentro es el punto de quiebre, donde un líder natural se convierte en un líder quebrantado, para ser instrumento útil en las manos de Dios. Vamos a estar desarrollando este tema con el propósito de analizar el proceso de transformación de Jacob, quien pasó de ser un líder natural dominado por su ego a un líder quebrantado que aprendió a depender de Dios. La dependencia de Dios es justamente necesaria para todo líder, porque el secreto de todo líder cristiano es justamente la presencia del Espíritu Santo en su vida y en todo lo que gestiona. Como objetivos específicos, esperaríamos alcanzar lo siguiente: identificar las características del liderazgo natural de Jacob antes de su encuentro en Peniel. Vamos a explicar también el significado espiritual del quebrantamiento que experimentó Jacob al luchar con Dios. Y en tercer lugar, describir los resultados prácticos de su transformación y cómo se reflejaron en su carácter y liderazgo posterior. Esto realmente es necesario que nosotros le tomemos tiempo para poder evaluar, porque realmente hay que analizar el proceso de transformación de Jacob. Pues él pasó de ser un líder natural dominado por su ego a ser un líder quebrantado que aprendió a depender de Dios. Todo líder que desea ser eficiente, que desea cumplir el propósito de Dios para su vida y para la sociedad a la que sirve, necesariamente tiene que ser quebrantado, es decir, en una confrontación espiritual directa con Dios, para que sea Dios el que desmonte el ego, que es justamente lo principal que afecta la vida de todo líder. En primer lugar, quiero señalar este punto: Jacob, antes de Peniel, el líder natural. Justamente en esa etapa encontramos a Jacob como un líder natural. Las características del liderazgo natural en el caso de Jacob es el siguiente. Jacob es presentado como un hombre astuto desde su nacimiento. Génesis 25, 26. Su nombre significa suplantador o el que agarra el talón, reflejando su disposición o su predisposición a ganar por medios cuestionables. Y aquí encontramos algunos ejemplos de esto. Robó la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, según Génesis 25, 29 al 34. Engañó a su padre Isaac para recibir la bendición, Génesis 27, 18 al 29. Manipuló los acuerdos que tenía con Labán para enriquecerse, Génesis 30, 37 al 43. Aquí nosotros encontramos entonces al Jacob al natural,
Nosotros tenemos también una descripción de nuestro liderazgo al natural. ¿Cuál sería? Pues cada uno de nosotros tendríamos que conocernos al natural para que podamos observar esas áreas indispensables de cambio que necesitamos realizar en nuestra vida. Quiero hacer un análisis respecto a esta historia y a estos pasajes que estamos señalando. Y esto básicamente es una exégesis que vamos a realizar. El liderazgo natural de Jacob se basaba en su capacidad de cálculo y de manipulación, cualidades admiradas en la cultura semítica, como la astucia, pero reprobadas a la luz de la ética divina. Para Dios esto no era lo correcto. Sin embargo, para la cultura sí. Pero si para Dios no es correcto, tenemos que poner atención a ese aspecto. Hay un principio que quiero señalar en cuanto a este aspecto, y es que el liderazgo basado en talentos humanos sin carácter es frágil y contaminado por el ego. Cada uno de nosotros tenemos que evaluar esta parte importantísima. ¿Nuestro liderazgo realmente está basado solamente en nuestros talentos naturales, sin carácter como el que Dios lo desea? Pues es obvio, vamos a ser frágiles y vamos a estar siendo controlados, contaminados por nuestro ego. La verdad es que desmontar el ego humano es la tarea más complicada para todo líder cristiano. En segundo lugar, Jacob en Peniel. Vamos a observar en esta parte el líder quebrantado. El contexto de ese encuentro que Jacob tuvo es lo siguiente. Jacob teme el regreso de Esaú, envía regalos y divide a su familia para protegerse, según Génesis 32, 7 al 21. Esa noche queda solo y lucha con un varón, Génesis 32 al 24. Este es el primer aspecto que nos explica el contexto de ese encuentro. Pero también encontramos otro aspecto relevante, y es el quebrantamiento físico y espiritual de Jacob. El ángel lo que hace es tocar la coyuntura de su muslo. Jacob queda cojo. Y esto es símbolo de dependencia. Génesis capítulo 32, versículo 25. También reconoce Jacob que la bendición no depende de su ingenio, sino de Dios. Qué importante es esta gran conclusión por parte de él. Todo líder, y esto traído obviamente a nuestra época, todo líder cristiano deberá entender que la bendición que tiene, que el respaldo que tiene, la capacidad para gestionar y para influenciar que tiene, viene de Dios. No es una cuestión que nosotros la hemos creado. Dios la puso ahí. También en este contexto encontramos que Jacob deja de pelear por manipulación y se aferra por fe. ¿Qué cambio más importante? No te dejaré si no me bendices. Es la declaración que encontramos en Génesis 32, 26. No te dejaré si no me bendices. Esta frase lo que indica es que Jacob se aferró a la fe. Todo líder que busca tener éxito, tener victorias diversas en el transcurso de su vida, necesitará este tipo de declaración. No te dejaré si no me bendices. Hay que aferrarse a la fe, hay que aferrarse a las promesas de Dios, hay que aferrarse a ese proyecto de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este mismo evento tiene una interpretación teológica. Y es que el quebrantamiento no es destrucción, sino transformación. No tenemos nosotros que equivocarnos en cuanto a esto. Tenemos que saber que lo que Dios desea es nuestra transformación, no es nuestra destrucción. Dios quiebra lo que estorba para rehacer el carácter del líder. Siempre será así. Utilizará las circunstancias, Dios utilizará diversos medios, personas, recursos, ambientes, contextos, etcétera, para lograr rehacer nuestro carácter para que les seamos funcionales a la visión que Él tiene para nosotros. Mientras no permitamos que Dios reestablezca o rehaga nuestro carácter, mientras no permitamos eso, vamos a tener fuertes problemas. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro,
que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Entonces, aquí hay un principio importantísimo que quiero señalar, y es que todo líder debe pasar por su peniel, un lugar de crisis, donde reconoce sus límites y depende plenamente de Dios. Ningún líder que quiera hacer algo significativo podrá hacerlo si no pasa este proceso de transformación que Dios provee a través de diversos medios y en diversas épocas de nuestra vida. Entonces hay que pasar por peniel, hay que pasar por esa etapa de la vida, por esa circunstancia de la vida en la que vamos a experimentar una crisis en la que Dios va a hacernos conocer un poco más. Así que nosotros tenemos que aprender a depender plenamente de Dios. Este aspecto es importantísimo. Un tercer elemento que quiero señalar es a Jacob después de Peniel. Es decir, vamos a examinar ahora al líder transformado. La primera señal que encontramos es el cambio de nombre y de identidad. El ángel le dice, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Génesis 32, 28. Deja de ser un suplantador para convertirse en un príncipe con Dios. Entonces, hay un cambio de nombre, hay un cambio de identidad. Eso es lo que justamente sucede después de Peniel. Jacob había sido transformado. Creo que la transformación que nosotros estamos buscando la hemos recibido a través de la salvación. Pero aparte de esto también, tenemos que darle seguimiento a nuestro proceso de crecimiento y de madurez espiritual para que logremos ese desarrollo de nuestro potencial según Dios nos lo haya entregado. Ahora, en este caso, después de Peniel, hubieron resultados visibles. Y es de que Jacob sale cojo, es decir, físicamente cojo, pero con un nuevo carácter. Qué importante es esto. Siempre vamos a tener pérdidas, pero Dios nos va a dar ganancias. Y esas pérdidas no se comparan con la ganancia que Dios nos va a entregar en nuestras manos. También Jacob aprende a enfrentar a Esaú sin manipulaciones, sino confiado en la protección divina según Génesis capítulo 33, versículo 1 al 11. Por lo tanto, acá reconoce que todo lo que tiene es un regalo de Dios, no fruto exclusivo de su astucia. ¿Qué cambio más relevante? Jacob ahora reconoce que todo lo que tiene procede del favor de Dios y no es fruto de su astucia. Tenemos nosotros que hacer cambios estratégicos muy importantes para que logremos tener una habilidad totalmente diferente y sobre todo el respaldo de Dios para lograr lo que Dios quiere que logremos. Quiero señalar las implicaciones para el liderazgo en cuanto a este caso que estamos examinando. Y es que tiene que ver con el quebrantamiento. Y es que el quebrantamiento produce humildad. Un líder marcado por Dios ya no confía en sí mismo, sino en el Señor. Esta es la primera implicación importantísima para nosotros hoy como líderes. Es decir, tenemos que saber que el fruto del quebrantamiento es la humildad. Así que el líder que ha sido marcado por Dios va a aprender a confiar totalmente en Dios. Este es un gran desafío, porque nosotros estamos acostumbrados a depender de nuestro propio potencial desde el punto de vista humano, pero necesitamos aprender a depender totalmente del Señor. La otra implicación es que el quebrantamiento deja cicatrices, como en el caso de Jacob fue la cojera. Pero estas cicatrices son testimonio de dependencia de Dios y de su gracia. Necesitamos cada uno de nosotros valorar las experiencias con las que nos vamos a encontrando en el camino, los aprendizajes que estamos adquiriendo, debemos valorarlo. Tenemos que también agradecer a Dios su gracia. Él nos depositó a cada uno de nosotros un potencial, pero también gracia, para que de esta forma todo lo que realicemos tenga un impacto espiritual poderoso.
Esto que estoy señalando nos trae un principio importante, y es que es un líder quebrantado puede guiar con autenticidad, humildad y autoridad espiritual que trasciende los dones naturales. Los líderes cristianos, cualquiera sea el rol que esté desarrollando, cualquiera sea la función que ejecute, sea en la iglesia, sea en la sociedad, sea en la familia, sea en la vida personal, en la vida pública, en la vida política, en la vida cultural, cualquier rol que sea, un líder quebrantado puede guiar con autenticidad, humildad y autoridad espiritual. Qué importante es porque esto trasciende los dones naturales. Y esto nos lleva a evaluar lo siguiente. Todo líder cristiano que está al servicio de Dios y de la sociedad necesariamente tiene que entrar a este proceso de transformación para que su impacto, su participación en la sociedad, su participación en la iglesia, su participación en la familia y en la vida laboral, en verdad tenga un impacto positivo que le permitirá ver un fruto que va a ser de bendición para muchas personas. Y esto realmente es una gran verdad. Necesitamos hoy, en esta época, líderes espirituales quebrantados, es decir, rendidos a la autoridad de Cristo. Hoy en este tiempo necesitamos profesionales rendidos a los pies de Cristo, quebrantados de tal forma que le permitan al Espíritu Santo poder actuar en todo lo que realizan. Hoy en este tiempo necesitamos políticos quebrantados delante de la presencia de Dios. Necesitamos empresarios, pastores, servidores de cualquier ministerio y organización quebrantados delante de Dios. Es decir, que sean auténticos, que sean humildes y con autoridad espiritual, porque esto es lo que hace que las cosas ocurran con un impacto eterno. Quiero señalar y argumentar algunas conclusiones al respecto. Y es que el liderazgo natural no es suficiente. Jacob tenía recursos humanos, había conseguido algo al respecto, pero Dios necesitaba formar su carácter para hacerlo útil. ¿Cómo es que vamos a lograr ser útiles? Bueno, la única forma para lograr ser útiles es justamente considerando que nuestros dones naturales no son suficientes. Necesitamos la intervención de Dios. Para ello tenemos que hacer crecer nuestra fe y nuestra obediencia. Como una conclusión, número 2, es la siguiente. El quebrantamiento es un proceso divino de transformación. En Peniel, Jacob entendió que la bendición proviene de Dios y no de sus maniobras. Cuando hablamos de maniobras, estamos hablando de una gestión meramente humana que busca acondicionar las cosas para que tenga un resultado ya previsto. Sin embargo, cuando hablamos del quebrantamiento como un proceso divino, aquí estamos hablando en el sentido de que es Dios el que provoca el cambio, y ese cambio es en verdad muy de impacto porque es un cambio eterno. Número 3, la transformación produce un nuevo carácter. Jacob se convirtió en Israel, de manipulador a príncipe de Dios, de orgulloso a humilde, de autosuficiente a dependiente. Ese es el proceso que nosotros tenemos que seguir. Porque si no es así, lamentablemente quien va a estar en el trono de la vida de ese líder o lideresa será justamente su propio orgullo. No, nosotros necesitamos ser príncipes del Señor con una asignación específica en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad. Dios hace llamados y Dios espera que seamos dispuestos, que estemos dispuestos a entregar nuestro orgullo para recibir de Dios la humildad y sobre todo la dependencia. Como número 4, el líder cristiano debe de pasar por su propio Peniel. Aquí estamos hablando de que cada crisis es una oportunidad para ser moldeado y depender más del Señor. Todo proceso con el que nos vamos a enfrentar o a confrontar es básicamente una oportunidad de cambio. Y en ese sentido vendría a ser nuestro Peniel. ¿Cuántas veces nosotros hemos
estado en una situación en la que Dios está moldeándonos para aprender lo que significa la dependencia de Dios. No desechemos esas experiencias, porque en verdad Dios espera que las valoremos. Y número 5, como conclusión, la victoria no está en evitar el quebrantamiento, sino en abrazar el quebrantamiento. Solo los líderes que aceptan el proceso divino logran un liderazgo auténtico y trascendente. Es necesario entonces que cada uno de nosotros logremos esa victoria en Cristo que tanto necesitamos para ser útiles en el reino. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bendiciones del Señor y nos vemos en la próxima.